luces, con Norma Madero, Agustín Ambriz y Rodrigo Tello. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Les saludamos en este viernes 1 de septiembre de 2017, el mes patrio. Rodrigo Tello, buenos días. Ya empezó el mes patrio. Ya empezó el mes patrio, ya se nos va, viene el Día de Muertos, Navidad y ya se acabó el año. Bueno, mandó alguien un mensaje por las redes que decía: feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. O sea, este año no me ganan los grandes almacenes que empiezan a poner sus arbolitos desde septiembre. Es que ya algunos ya están, incluso ya ves algunos centros comerciales, ya está todo el adorno de Día de Muertos y ya. Y lo de Navidad detrás. Así es. Bueno, pues ya estamos en esta recta final. Ojalá y ese huracán que se está formando, Irma, todavía en medio de África y de nosotros, porque todavía no podemos decir que haya entrado al Caribe, pero bueno, se está acercando peligrosamente. Primero tenía una desviación ligeramente hacia abajo, ahora ya está subiendo un poco, así es que todo el mundo a soplarle, alerta, ¿no? A soplarle para que se vaya suba para otro lado. Así es, a los Estados Unidos que ahora les fue como en feria con todas estas inundaciones. Sí, pobres, digo, uno no le desea mal a nadie, pobres de los americanos, pero ellos de alguna manera tienen muchísimo más soporte económico para muchas cosas que regiones de México no tienen. Entonces, malo que les pase a ellos, pero ojalá y no nos pase a nosotros también. Así es, definitivamente. Pero bueno, fíjense que el día de ayer estuvimos ahí hubo unas conferencias de temas con el tema de transparencia. Vino Claudio X González, que él es uno de los investigadores que tiene una asociación civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción. Ayer vinieron a dar una serie de conferencias sobre todo este cambio que se viene transformando en el país en referente a que, bueno, pues ya no se puede ocultar nada. Ahora o de pérdida tan fácilmente, porque todavía se tratan de ocultar muchas cosas, pero ya hay, personajes, para empezar, como este que tú mencionas, de un calado grande, donde ya no es tan fácil, ¿no? Ya hay, la sociedad está organizada y se está organizando bien y le está haciendo frente decidido precisamente a todo este tipo de ocultación de información, y significa un parteaguas para el país en el sentido de que el que oculta información no va a ser tan fácil y ya se arriesga a tener consecuencias. Así es, definitivamente, y en estas conferencias que dieron ayer, bueno, es más que nada es hacer conciencia también ciudadana de que si nosotros nos ponemos las pilas y empujamos para que esto se dé cada día más y se abra, exigiendo a los servidores públicos que hagan transparentes y públicos todos sus gastos, pues no vamos a lograr los objetivos, y que es precisamente amarrarle las manos a todos. Y el mensaje viene también en el sentido que yo mencionaba, Normita, porque el mismo Claudio X González se mencionaba que desde que está empujando esta propuesta de su asociación, ha tenido ya varias auditorías. O sea, el sistema coletea, el sistema no nos va a dejar tan fácilmente. Represiones, obviamente. Pero bueno, claro, lo han tratado de reprimir y volvemos a lo de siempre: lo que no te mata te fortalece, y lo han fortalecido porque no han podido con él, y obviamente eso le da a él más fuerza, más seguridad. Y que se unan otros. Que se unan otros, y además empieza de regreso. A ver, el sistema es muy fuerte y me están auditando, pero ¿quién fue el ejecutor de esta auditoría? Y nos vamos sobre ese. Y entonces ellos empiezan a notar que aunque se sientan dentro de la impunidad de un sistema, bueno, nosotros podemos apuntar y decir nombres y apellidos, seguirnos sobre ellos, y bueno, hay exgobernadores ya indiciados, por ejemplo, ahorita en este momento en este país, y con esto queremos decir que por más fuertes que se sientan dentro de un sistema, en el momento que uno los enfrenta como individuos, bueno, pues el mismo sistema como actúa, los deja solos, en muchos casos, no en el caso de los que se han robado muchísimo dinero todavía. Y en fin, en pocas palabras, que como sociedad sí nos podemos enfrentar, sí nos podemos agrupar y podemos ir haciendo que haya esa conciencia que tú mencionas, de manera que se empiece a erradicar esa costumbre, porque era una costumbre en nuestra sociedad, de esconder información, de ocultar cosas que obviamente implicaban que se estaban haciendo cosas incorrectas. En el momento que no se puede esconder la información, pues ya no se pueden hacer cosas incorrectas. Así es, y bueno, hay que mencionar que Claudio X González es un empresario
exitosísimo en México, y que debido a toda esta investigación que se ha dado, de ellos también colaboraron en su momento con Carmen Aristegui cuando el tema de la Casa Blanca, ustedes recordarán, y ya ven que después de ese reportaje que salió publicado en diferentes medios de comunicación, desde el New York Times hasta varios en la Ciudad de México, Proceso, CNN, en ese momento era MBS con Carmen Aristegui. Bueno, toda esa gente que de alguna manera MBS despidió después de que salió a público esa investigación, ese reportaje de investigación, pues Claudio X en la Asociación Mexicanos contra la Corrupción los arropó. Todo ese grupo de periodistas, investigadores los arropó, y ahora todos son parte de Mexicanos contra la Corrupción. Eso también es muy importante, Norma. Los empresarios en este país, y no los quiero juzgar, porque muchas veces era cuestión de sobrevivencia. Se alineaban y se agrupaban siempre con los gobiernos. No importa qué tipo de gobierno era, qué gobierno, de qué siglas, qué personaje lo estaba liderando en ese momento. Ellos, y insisto, en muchos es hablar de conveniencia, pero también es cierto que en este país muchas veces se volvía cuestiones de supervivencia. Tú querías sobrevivir y no querías enfrentar todo el peso del Estado que te iba a destruir, pues te tenías que alinear. Y entonces ya también era una costumbre, así como ahorita que mencionábamos lo de esconder información, era una costumbre que todos los empresarios se alineaban con el gobierno, ¿no? Y le aplaudían al presidente en turno, él con eso ya no se metía tanto con ellos, y todos contentos, ¿no? Entonces es muy significativo, precisamente como mencionabas, que Claudio X González, bueno, un empresario exitoso, reconocido en el país, con una fuerza intrínseca, ya como empresario, respetado, temido, hay que decirlo también, porque por su envergadura ya no cualquiera se iba a meter con él. Él decide arropar a estas personas que hacen una denuncia abierta, y entonces empieza a marcar también esta línea. No solo él, es un caso de los que tenemos ya en el país, empresarios que empiezan a definirse como opuestos a lo irregular, puestos como con conciencia de que el país no puede seguir así, y dejan sus temores a enfrentarse al sistema y lo hacen. Y entonces esto empieza a hacer que otros empresarios hagan lo mismo y se empiezan a fortalecer. Entonces es ir volteando la balanza del otro lado, y obviamente pues los primeros son los más valientes, porque son los que se llevan los golpes. Para muestra un botón, digo, porque esto estábamos hablando ahorita de los empresarios, pero también se ha dado, y son los que se agrupan con él, se ha dado en gente de los medios, en periodistas, y lo hemos visto en todo el país. Lo vimos aquí en Quintana Roo con Luces del Siglo, que fue de los pocos medios que siguió siendo veraz en el gobierno de Roberto Borge, y todos los empellones que tuvo desde el gobierno, ¿no? Entonces esta es la actitud, y como sociedad nos vamos agrupando y nos vamos fortaleciendo. Así es, y ahora Mexicanos contra la Corrupción, que es una asociación civil, obviamente patrocinada por este grupo de empresarios, para poder seguir llevando estas investigaciones, bueno, finalmente buscan en los estados aliados, precisamente para poder llevar a cabo todas estas investigaciones de lo que se está dando y de lo que se ha ido descubriendo con todo este sexenio, porque vamos a decirlo, ha sido un sexenio de corrupción, empezando desde la cabeza de el señor Enrique Peña Nieto hasta los gobernadores. Hasta muchísimos gobernadores. Y por eso es significativo, Norma, que este tipo de pláticas, porque no es la primera que se da en el estado de Quintana Roo, todavía tuvimos algunas hace 8 días. Entonces, han estado viniendo, como tú dices, porque se están agrupando en los estados ya en los que ya se sienten vientos de cambio. Y bueno, eso es una buena noticia para Quintana Roo. Todas estas personalidades están viniendo a Quintana Roo precisamente a despertar conciencia, porque se dan cuenta que Quintana Roo hoy tiene la actitud de este cambio de conciencia. Hoy por hoy no tenemos un gobierno represor, porque nosotros no vimos todas estas tipos de pláticas con esta fuerza en el años pasado, ¿no? Claro. Porque no es casualidad, viene de la mano que ellos detectan en dónde es más propicio, dónde hay una actitud de cambio. Bueno, y hoy en día Quintana Roo está en esa lista cuando estuvimos en los últimos lugares. En lo oscuro, totalmente. Y precisamente ayer, en este marco de estas conferencias, precisamente el gobernador, que fue parte de los invitados, pues hablaba de que en este gobierno, precisamente en este cambio que se dio, más allá de todo lo que quisiéramos que avanzara con la rapidez que todos descubriéramos ya para seguir avanzando en el Estado, pues es todo un proceso tratar de sacar auge de toda la corrupción
todo lo que dejaron desastroso en el estado. Referente a que en este gobierno, pues le vamos a decía Carlos Joaquín ayer, el gobernador del estado, que bueno, a su gabinete, si quieren seguir con él, los que quisieran, es el cambio absoluto, o sea, no es el cambio de quítate porque ahora voy yo y es seguir con las mismas mañas. Sí, pues definitivamente. Y eso, bueno, lo hemos estado viendo porque durante todo este tiempo, desde hace un año prácticamente, estamos a un mes, a una semana de que el gobernador del estado rinda su informe como primer año de gobierno, y todo este desmantelamiento del blindaje que dejó el exgobernador anterior. O sea, han sido procesos lentos, sin duda, porque desmantelar todo ese blindaje desde el auditor, el Poder Judicial, en la Cámara de Diputados incluso, porque finalmente no puedes, quitaron a las cabezas, pero la gente operativa se quedó, y todavía aún se rehúsan algunos, en algunas secretarías, a que esto ya cambió, que no es lo mismo. Y cambiarles el chip ahora sí que a trabajadores que durante varios años han seguido bajo un régimen, vamos a decirlo así, de opacidad y demás, ha sido todo un proceso. No ha sido tan fácil. Y ahorita vamos a platicar por qué. Ahorita vamos a platicar por qué no ha sido tan fácil. Así es, vamos a ir a un corte y regresamos aquí en A Todas Luces. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Winston Churchill, político británico. Ya estamos de regreso, seguimos en A Todas Luces. Y bueno, platicábamos hace un momento de irnos al corte en este evento de ayer que se llevó a cabo en un hotel de la Riviera Maya, sobre el tema de transformar a nuestro país con todo lo que se ha venido dando y avanzando, sobre todo en los temas de transparencia.
y bueno, hubo varios expertos ahí que pues hubo unas conferencias. Y mencionaba, Normita, la presencia del señor gobernador y también su mensaje, ¿no? De amarrar las manos a todo su gabinete, y más que amarrar las manos, de marcar clara la línea de que esto no es lo mismo que era antes, que no es que ya llegó un equipo nuevo, pero seguimos en lo mismo. Y esto también, hay que mencionarlo, es lo que le ha dado al gobernador en algunos sectores una sensación de vacío de poder, de suavidad. Pero es que hay que decirlo, si uno va a llegar y va a ser igual que el antecesor, nada más poniéndose una camiseta diferente, entonces uno es igual. Entonces, aquí la pretensión del gobernador es decir, esto ya no es igual. Entonces, las cosas tienen que ir funcionando, pero en todo lo que nosotros nos quejábamos, que se metía el gobierno del estado anterior, en cosas que no tenía que ver, y estaban metidos los tentáculos en todo, y desgraciadamente no para bien. Así es. Ahora, claro, llega un gobierno que dice, no, eso está mal. Y entonces, inconscientemente sentimos como que, oye, pues no están aquí metidos los tentáculos del gobierno del estado, y no tienen por qué estar. Es donde la sociedad tiene que demostrar que está a la altura y tiene que salir precisamente a retomar todos los espacios que le pertenecen a la sociedad civil y no al gobierno, y el gobierno solo dejando esos espacios para que la sociedad pueda hacer, es como se puede recomponer el tejido. Si estamos esperando que llegue un gobernador con mano dura a hacer lo mismo que hacían los otros, nada más con otra camiseta, entonces no hubo cambio. Entonces esto es muy importante resaltarlo. Claro, ese camino tarda más. Ese camino de dejar que las cosas vayan creciendo poco a poco tarda más, pero es la única manera de construir verdaderas instituciones que vayan más allá del líder en el poder en determinado momento. Eso es precisamente lo que él resaltaba el día de ayer, porque hablaba que en estos 11 meses hay tanto daño en las instituciones. Es precisamente lo que él resaltó en el mensaje que de ayer. El daño de las dependencias, de las instituciones, de la sociedad misma quintanarroense, o sea, es lo que se tiene que reconstruir. Y es precisamente la reconstrucción de los cimientos de este estado. Eso fue lo que resaltó el día de ayer, y creo que vale la pena. Y yo recordaba algo hace algunos, referente a lo que mencionaba ayer el gobernador. Una vez hicimos en Luces del Siglo una serie de entrevistas a los gobernadores que han gobernado este estado, y hablamos precisamente de esa construcción desde don Jesús Martínez Ros hasta Félix González en ese momento. Y lo que estamos encontrando ahora es esa reconstrucción de sueño que se esperaba, porque hay que recordar que Quintana Roo saqueaba el estado, porque venían otros gobernantes y venían y saqueaban, y resulta que los que fueron llegando, si hacemos un recuento de la historia, pues lo han seguido saqueando, pero ahora por Quintana Roo. Ese es el mensaje, o sea, claro que tenemos hoy en día. O sea, el estado de Quintana Roo, si bien ha sido un estado que parte del sur de nuestro estado, pues fue gente que llegó como zona de castigo. Hay que recordar que en nuestro estado de Quintana Roo, toda la parte sur, era una zona de castigo. Usted imagínese hace más de 50 años, esto era una selva. Y completamente aislado, Chetumal. Así es. Entonces era una zona de castigo donde venían reos ahora sí que a seguir sus sentencias. Hubo gente que vino y se fue reconstruyendo todo esto mucho más en la zona norte, a lo que se venía aquí en esta belleza que tenemos de naturaleza. Pues se creó una ciudad exitosa como lo es ahora Cancún, pero al final del día, cuando ya se constituye como estado Quintana Roo, que fue en el 74, que empieza a ser gobernado ya por gente nacida aquí en el estado, nos dimos cuenta que los que saquearon este estado fueron ellos mismos. No ha sido la gente que ha venido de fuera. Los nativistas que decían que no querían que se metiera nadie que no fuera de Quintana Roo a gobernar. Así es. Y a lo largo del tiempo nos damos cuenta que no era precisamente porque querían proteger al estado, sino porque se lo querían saquear solo ellos, ¿no? Y solamente es echarnos una volteadita ahí a las hemerotecas y a los libros de la historia de Quintana Roo, porque cada día nos encontramos, por ejemplo, a terratenientes que eran los mismos gobernantes de esa época, pero bueno. Entonces, en ese mensaje que da ayer el gobernador, precisamente en esta reconstrucción, es una reconstrucción de todo.
y de creencias de casi que construcción, Norma. Pues sí. Porque muchas Estaba estructuras de gobierno nunca han existido, como tú dices, porque un gobernador tras otro vienen y hablan mucha retórica de lo que se va a construir, de lo que se va a hacer, y no se hace más que saquear al Estado. Entonces, en muchos sentidos, en muchas áreas, ni siquiera nunca se ha construido realmente esos cimientos para el gobierno. Entonces, es de lo que habla el gobernador, pero lo interesante aquí es que no solo lo habla, porque para hablarlo, pues todos, no solo lo habla, sino que se está haciendo y se está dejando hacer, insisto, porque en muchas áreas, y por eso es significativo la presencia de Claudio X González, no es que vienen unos funcionarios a hablarnos de transparencia. Es la sociedad civil. Y ojo, ¿y quién está allí? Acompañándolos, no dirigiendo la reunión, es el invitado. Gobernador. Es un invitado. Esa es la óptica. El gobernante es un regidor, alguien que rige a nuestra sociedad en ciertos parámetros administrativos y de ejecución de leyes, que son las reglas del juego, para que la sociedad funcione. Pero la que tiene que funcionar es la sociedad. Claro, estábamos acostumbrados a que no podías funcionar si no te ha visto bueno el gobernador, que no era el que lo debería de hacer. Entonces tenemos que salir de eso que estaba chueco para poder empezar a funcionar. ¿Cómo? El gobernante tiene que regular, pero tiene que ir dejando esos espacios. ¿Qué es lo que está haciendo Carlos Joaquín? Así es. Y entonces, no se, digamos, para muchos es debilidad. Exacto, y aunque no dices, es que no se ve real el cambio, no es que no se vea, las cosas están sucediendo. Y bueno, lo hemos estado todo 11 meses, bueno, se ha estado desmantelando todo este blindaje. Y por ejemplo, lo que se está dando esta semana también en el Congreso del Estado, que precisamente se va a definir quién va a ser el auditor del Estado. Y bueno, hay una terna, hay una votación, o sea, todo ha sido más democrático. Es como construir un edificio, Norma. Si uno llega a un lugar donde se va a construir un edificio y hay maleza, hay piedras, hay irregularidades en el terreno, bueno, se van a invertir un sinnúmero de semanas en limpiar primero ese terreno. Se van a invertir otro tanto de semanas, si no es que meses, en construir los cimientos. Entonces llega un momento que uno dice, oye, ahí está metida la gente y no se ve nada de cambio, yo no veo nada. Bueno, es que para poder levantar un edificio de varios pisos, si no haces bien esos cimientos, el edificio se cae. Y eso es exactamente lo que nos pasó en las dos administraciones pasadas del gobierno del Estado. Vean en qué crisis estamos metida, vean todo el dinero en todas las áreas que se nos saqueó, precisamente porque no había cimientos, porque no había una estructura real de gobierno. Y entonces ahora se está tratando de hacer eso, y no que nadie se confunda de que pues porque así era antes. Ahí está alguien con el micrófono echándole porras al gobierno, ¿no? Para nada, no, claro. pero sí hay que dar el beneficio de la duda de pérdida, en el sentido de que sí se está construyendo y sobre todo se está dejando construir, se está dejando que la sociedad civil participe realmente en las áreas que le corresponde, porque antes había pura simulación, ¿no? El comité ciudadano, y eran puros ciudadanos que había puesto el gobernante en turno para que vengan, le aplaudan y digamos que la ciudadanía me aplaude, ¿no? Aquí se está dejando ser a la sociedad, pero hay que reconocer que la sociedad está tímida en este sentido, en muchas áreas, porque no estamos acostumbrados a que nos dejen ser, ¿no? Y hay muchos valientes que sí dieron la lucha y lo están haciendo ampliamente en esta participación, pero muchos sectores de la sociedad todavía están tímidos. Un ejemplo del día. ¿Cuántas veces no veíamos en Cancún que se comían el camellón, que se agarraban un área pública y pues nadie decía nada porque ya todos sabían que fue con apoyo del gobierno en turno, ¿no? Y ahora ya hay ciudadanos muy decididos en Cancún que salen, alzan la voz, lo luchan, lo empujan, porque ya empiezan a ver que sí hay resultados de parte de la autoridad, si de veras levanta la voz esa sociedad civil. Entonces eso es lo interesante, saber que podemos hacer uso precisamente cuando se nos da el nombre de sociedad civil, es porque tenemos civilidad, porque tenemos participación. Entonces tenemos que ser civiles, tenemos que tener civilidad para y exigirla además, no pedirla, exigirla, y bueno, empezaremos a ver los resultados y hoy
otra vez, insisto, en el gobierno del estado por lo menos, sí hay esa actitud, ¿no? Con muchos vicios, como tú dices, porque hay muchos funcionarios. Que se rehusan muchos funcionarios. Porque hay muchos funcionarios que ya estaban ahí y vienen con esa inercia, ¿no? Y sí, alguien me dirá, bueno, ¿cómo pueden decir eso del gobierno actual si yo veo como Cintra acota a los de Uber junto con los taxistas, se les cierran? Me decía una señora, yo venía de la zona hotelera, vi cómo cazaban literalmente a un Uber, cómo se le cerraron, se le fueron encima, bajaron a empujones a los turistas, pero lo que es peor, cerrando la avenida porque ellos estaban en su actividad y no les importó que atrás viniéramos 1,000 automovilistas más, porque ellos estaban en su cacería y la autoridad no solo no les se los impidió, sino la autoridad cooperó con ellos. Esto está pasando desde el gobierno del estado y es una vergüenza, no es un ejemplo de lo que no debe de pasar y sigue pasando, pero es esa inercia que traíamos y una inercia contra la que se tiene que seguir exigiendo y luchando. Así es, usted imagínese que en el gobierno hay alrededor de 2,000 plazas, por ejemplo. ¿Cómo puedes colocar a 2,000 personas así de un cambio? Claro, no puedes, o sea, no puedes. Además ni sabrían cómo manejar paulatino, cosas, ha sido paulatino, y bueno, y en esta reconstrucción que se está dando, ¿verdad? Porque tú vas a las oficinas, incluso en la ciudad de Chetumal, y es deprimente de verdad entrar a las oficinas de gobierno cayéndose en ruinas. O sea, ya no digas cómo funciona. Así está el edificio, imagínense cómo están las entrañas de ese edificio. ¿Qué es lo que está sucediendo? En esta reconstrucción que se ha ido dando entre parches, cambiando, obviamente modificando leyes y demás, bueno, es lo que se ha estado trabajando todos estos 11 meses. Otra cosa que hay que resaltar también, que es precisamente el gobernador está en el estado. Él se la pasa aquí en el estado, en el sur, en los municipios. No viajando a Europa con con sus séquito, como otros gobernadores le hicieron. Bueno, el caso de Roberto Borges, hay que recordar que, bueno, la vuelta al mundo cada 3 meses se la pasaba. O sea, y no solo. Hicimos un reportaje récord en Luces del Siglo, precisamente hablando del kilometraje de vuelos que tenía en esa época Roberto Borges. O sea, haciendo una cifra, se la pasaba si hubiera recorrido el mundo, lo hubiera hecho cada 3 meses. Fíjate, debe dar una vuelta al mundo cada 3 meses. ¿Qué tal, Que es algo que ya ni siquiera nos cabe bien en la cabeza, ¿no? bueno, en ese caso, por ejemplo, el actual gobernador no viajó ni siquiera al extranjero. Con séquito, ¿no? Como un marajá de la India, con todo su séquito, con un dispendio. Y llegamos con ya, venimos de Quintana Roo, aquí todos fiestas, comilonas. Bueno, se habla por ahí de bacanales, de estas cosas de veras como un marajá, y además de un marajá dispendioso, porque entre los marajás hay los que son disciplinados, los que cuidan a su pueblo, ¿no? No porque eres un sultán, bueno, para muestra un botón, uno empieza a leer, por ejemplo, Dubái. Dubái es una ciudad de ejemplo hoy en día en el mundo, en la zona árabe del mundo, y luego empiezas a leer, por ejemplo, ahí vive el 70% de la población, no es de ahí, ¿no? Pero ¿qué crees? Tú puedes vivir ahí y nacer ahí, y tú no, eso no quiere decir que tú eres un ciudadano. Ahí los ciudadanos son solo los que eran de ahí desde antes, ¿no? ¿Y qué crees? Ellos no pagan impuestos. ¿Y qué crees? Ellos tienen una serie de privilegios que los que vienen de fuera, pues esos vienen a trabajar y a generar y aún así tienen muchísimas oportunidades, ¿eh? Así es. Pero el ciudadano está completamente blindado y protegido en su futuro y en su salud y en todo. Oye, pues si vamos a tener un marajá, pues está bien, o un sultán, está bien, pero que su prioridad sea el pueblo, los niños, el futuro de su gente, y no como estos que vienen, saquean. Ay, ahí andamos por todos lados como grandes hombres, sí, grandes hombres con dinero robado. Así Entonces, es. Qué vergonzoso. Pues esa es una de las partes, por muestra, ahora sí que para muestra un botón, que fue el caso que mencionamos, en donde, bueno, se la pasaban viajando con todo el séquito. Y ahora, bueno, eso ya no existe. No, eso porque ya son los primeros en correr, son esos disque amigos, ¿no? Así Todos es. corrieron, unos porque quiero marcar distancia y otros porque no va a ser que a mí también me agarren. Así es. Y bueno, ahora precisamente, hablando precisamente del gobernador Roberto Borges, hay que comentarles que hoy en una nota del periódico Novedades, precisamente, habla de que se puso mal allá en el Renacer en Panamá. Le entró una crisis, que tuvieron que llevar rápidamente al hospital porque
No dice de qué crisis. Pues imagínate la Bueno, depresión pero que debe estar pasando. también se habla de que se quiso agandallar y que lo estaban mandando a un hospital público y que se quiso ir a uno privado y que entonces salía de la norma del permiso y que entonces ahora ya la Policía Federal le tiene una seguridad especial porque ellos presumen que se les quiere escapar, ¿no? Así decía la nota, digo, no estuve yo ahí, pero muy interesante que ya se están generando enemistades. Enseguida, Imagínate. en otro país, o sea, donde lo pongas, empieza a generar enemistades, ¿no? No, bueno, sí, pues es que es el más. Bueno, es el la negrito de la actitud, rosa. es la actitud. Pero bueno. Pues bueno, eso fue lo que se dio ayer en este evento del Moon Palace, que se llevó a cabo en esta campaña que están haciendo de transformar México y hacer conciencia a los ciudadanos. Y hablando de conciencias, déjenme comentarles otro asunto. Hay un conflicto aquí en el fraccionamiento Puerta del Mar, aquí yendo para Puerto Juárez, porque van a construir un hotel dentro de este complejo habitacional, y bueno, no solamente ha provocado pues violencia entre la persona de seguridad y empleados de la constructora y condóminos, porque precisamente el domingo empezó todo este asunto. El domingo sí, volviendo que al vale la pena comentarlo ampliamente, pero creo que vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte y regresamos atrás y platicamos todo este conflicto en el fraccionamiento Puerta del Mar. El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. Ambrose Bierce. Ay, ahora sí que fue un corte muy rápido. Un corto, corto. No, un corte, corto. Está como de uno que estaba en la playa y le dicen, oiga, joven, ¿y usted no nada? No traje, ¿no? Entonces ahora fue un corto. Así es. Bueno, seguimos en A Todas Luces. Y le platicaba antes de irnos al corte que hay un conflicto ahora en este fraccionamiento de Puerta del Mar, donde el pasado domingo, déjenme les platico, llegaron alrededor, en la tarde, camiones volqueteros y un montón de... Siempre es la gandalla, ¿verdad? No, bueno, ¿y por qué en domingo? De noche, en domingo, en un puente feriado, ¿no? Y llegan un montón de camiones. Ya desde ahí te están diciendo que hay algo irregular, pero tú síguele con la historia. Pero además aquí el tema fue que bloquearon el acceso al fraccionamiento. Porque obviamente la administración de estos edificios dijeron que no podían pasar porque era un día inhábil. Sí. Exacto, ¿y por qué tenían que pasar ese día? Que pues fueran en los días hábiles, hay horarios y que ese día pues no podían pasar. Bueno, no puedes venir a construir en domingo. Ahí entre la constructora, obviamente, y los condóminos de estos fraccionamientos. El tema es de que, bueno, ahora la pretensión es que van a hacer un hotel. Obviamente la administración está checando de estos condominios porque pues, era un predio para condominios, no para un hotel. Y ahora, evidentemente, pues están pensando que a lo mejor hasta cambiaron el uso del suelo. Sí, bueno, el enojo de la gente es que personas que vinieron ahí a comprar, se les presentó un proyecto, hicieron su inversión, ¿no? Y después resulta que les cambian el esquema. Entonces yo invertí en base a lo que tú me dijiste que iba a hacer, y esto iba a ser algo residencial. Y ahora me salen con que siempre van a hacer un hotel. No es lo que me vendiste, o sea, me estás defraudando, no es así. Y bueno, ya nos está demostrando la gente que quiere construir el hotel que efectivamente hasta ellos saben que esto no está bien. Porque tú no llegas en lo oscuro, no llegas en un domingo con una bola de boquetes para sorprender, para meterte, para tirar el material, si no estás haciendo algo que no es correcto, ¿no? Y además, casualmente, todos los inversionistas, que no son gente que venía junta, vaya, todos los residentes están en contra de este proyecto porque no es lo que les dijeron que iba a ser.
Entonces, no puede ser que se haga y bueno, vamos ahora a rascarle como siempre. Así Lo que es. decías ahorita, lo más probable es que se haya ya hecho el cambio de uso de suelo. Pues mira, esta es Entonces, ¿por qué la autoridad hizo ese cambio de uso de suelo si fuera el caso? Se encontró que en la Semarnat, por ejemplo, hay un permiso a nombre del señor Jorge Macari, que es el dueño del proyecto de este hotel, para construir un hotel que se va a llamar La Playa Cancún. Es un edificio de 15 niveles con 278 habitaciones. Esa es la pretensión de la construcción de este. O sea, si ya existe un permiso de Semarnat para poder edificar, o sea, para la administración de impacto ambiental, bueno, habrá que ver ahora y revisar, ahora sí que con lupa, los permisos municipales en el tema del cambio de suelo. Si hubo cambio de uso de suelo, permisos de construcción, o sea, todo lo que conlleva para la construcción de la pretensión de este hotel. Y es que mira, Norma, muchas veces es cuestión de lógica. Si yo tengo el permiso para hacer un hotel, tengo todos mis estudios ya legales, tengo todos mis permisos de uso de suelo, todo dentro de la normalidad, bueno, pues entonces lo hago abiertamente, voy con la administración, voy con la sociedad de colonos y les digo, bueno, miren, aquí está esto, como ustedes saben, este lote tenía esta vocación y yo ya lo voy a desarrollar, quiero ponerme de acuerdo con ustedes porque obviamente aquí va a haber molestias de construcción y vienes y lo haces normal. Si no, lo raro es que se empiece todo este jaloneo y ahora tengamos que decir, como tú mencionas, habría que ver todos los permisos. ¿Y por qué habría que verlos? Si yo voy a entrar a un cine, lo primero que enseño es el boleto. No me meto, me alcanzan y ahora habría que ver si traigo boleto, ¿no? De entrada muestro mi boleto. De entrada muestro, para eso son los permisos. Entonces los exhibo. Vengo de frente con mi permiso, porque tengo permiso. Que eso es lo que están reclamando Pero los si condóminos. no lo hago así, lo hago al revés, pues entonces no hay permisos. O esos permisos tienen irregularidades. Y como la mula no era arisca, sino la hicieron, y ya sabemos cómo se las gastan las autoridades en muchos casos y cómo se la han gastado para los cambios de uso de suelo, pues entonces todo el mundo empieza a pensar mal. ¿Por qué no hacen las cosas bien en todo caso? Si es que esto es lícito. Así es, bueno, ahí están los conjuntos que se llaman Amara 1 y 2. Y bueno, precisamente en estos condominios son alrededor de 130 propietarios. Aquí también una parte de los reclamos es que pagan ellos el 14% del mantenimiento, este nuevo, pues dijéramos, el propietario de esta nuevo desarrollito. Así es. Obviamente, pues se están quejando los condóminos porque, bueno, va a haber maltrato de calles al entrar los volquetes, o sea, todo lo que conlleva el hacer una construcción, evidentemente va a haber una afectación. Que si hubiera sido así desde el principio, notificado a todos los compradores, bueno, pues ni modo, es que esto así era, y tú aquí compraste sabiendo esto. El problema es cuando a ti te venden diciéndote otra cosa. Pero además, Norma, es algo de interés público, ¿por qué? Porque muchos dirán, bueno, ya a mí que me importa, es que se arreglen los residentes, ¿para qué compraron ahí? Pero resulta, como tú mencionas, que ahí está Amara 1 y 2. Y este es un desarrollo donde hay muchísimos inversionistas de todo el país y de todo el mundo. Entonces, bueno, si ya hemos hablado en estos micrófonos que el segundo ingreso de Quintana Roo, el segundo motor económico de Quintana Roo es el sector inmobiliario. Incluso los inmobiliarios deberían de estar muy pendientes de esto. Esa imagen que se le ha creado o que tiene el destino en el sentido de un lugar donde tú puedes venir a hacer una inversión, que esto jala capitales también para acá. Gente que tiene ahí sus condominios y paga mantenimiento, y eso hace una derrama. Entonces ya está demostrado que es el segundo motor económico del Estado. Entonces lo tenemos también que cuidar. O sea, todos esos inversionistas ahora se van a sentir defraudados. ¿En dónde? Otra vez en Cancún, como si no hubiera sonado el nombre de Cancún en este sentido y de Quintana Roo, de fraudes inmobiliarios. Y es entonces que aquí, se tiene que cuidar. Déjame comentarte que aquí el tema es que en este momento en que el PDU está en el limbo. Está en ese limbo, o sea, ¿entre cuál vamos a aplicar? Bueno, no que el anterior, no, pero está impugnado el nuevo. Bueno, todo este, dijéramos, conflicto jurídico que existe en este momento en el municipio de Benito Juárez por haber dado para atrás el PDU que autorizaron en el gobierno de Julián Ricalde, se están aprovechando algunos
empresarios. Cuando debería de ser al revés. Cuando hay duda de algo, las cosas se paran. Y en este país, cuando hay duda de algo, más se hacen las cosas, aprovechándose de la duda. Ese es el problema. Bueno, pues entonces aquí nos tienen que demostrar nuestras autoridades municipales, en este caso, ¿no? Y las federales también, porque están involucradas directamente, que no es así. No que queremos demostrar que es un municipio y un país de leyes. Bueno, pues entonces yo vengo y lo menos que hago es todo se detiene. Y vamos a revisar documentación y vamos a revisar parámetros. Un municipio de 10, ¿no? Pues hay que hacer un municipio como de debería 10. de ser para cualquier obra, sobre todo si es de esa magnitud. Y aquí otra vez seguimos haciendo las cosas de cabeza. Ya se está empezando la construcción y todavía no sabemos si hay permisos. Y hay señalamientos directamente, por ejemplo, de el INIRA, que es el INIRA, es el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del gobierno de Quintana Roo, donde emitió una opinión contraria de que en este momento, ahí en esa zona, si se construye algo, va a haber una afectación increíble. ¿Por qué? Porque es la salida de agua de todo lo que es la parte de la Donceles con Valle Azul. Todo el problema que ya tenemos, no es que va a causar problema. De por sí ya el problema ahí. está causado, bueno, pues síganle causándolo. Ahí estamos hablando y viendo las imágenes en esta semana, desgraciadamente, del área de Houston, en Texas, y todas las inundaciones que se han dado en esta ciudad. Y también hemos oído la voz de mucha gente que decía, si lo prevenimos, si secaron un montón aquí de pantanos, que funcionan los pantanos, para ellos funcionaban como para nosotros el mangle, ¿no? Entonces aquí lo mismo, ahí viene otra vez esto, ¿qué va a pasar cuando se siga cerrando la poca salida del agua que se acumula en la Donceles y en toda esa zona donde la ciudad está prácticamente al nivel del mar? Así y entonces cuando hay cualquier exceso de lluvia, como si aquí no hubiera eso, no pasara nunca, se vuelven encharcamientos, inundaciones, y ya no por el factor meteorológico, sino por el factor irresponsable, precisamente, y bueno, ahí viven familias. Entonces, no es tan sencillo, se tiene que estudiar muy bien esto, y para poder hacer cualquier tipo de construcción debería estar perfectamente estudiado y con todos los permisos en la mano. Y aquí se está haciendo al revés, ya se pretende construir, y ¿dónde está toda la clarificación que necesitamos tener en este tipo de proyectos? Pues vamos a tratar de invitar a los afectados y obviamente también a la gente, a la constructora, y en este caso a ver, señor Jorge Macari, pues para que le digan realmente a la sociedad qué es lo que está sucediendo en este entorno, y finalmente pues se van a tener que respetar. Aquí es respetar la ley, si se puede bien, si no se puede pues ni modo. Pero bueno, como siempre, aquí del municipio al municipio de Benito Juárez, y básicamente seguimos en el hágale como que pueda. Yo voy a hacer esto y punto. Y bueno, hablando de temas de transparencia y hablando de todo lo que se ha venido dando y de los señalamientos que se han dado en el tema de corrupción, y ahora vamos con el gobierno federal, porque también el gobierno federal y de ese sexenio de Enrique Peña Nieto va a pasar la historia como de los gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país. Vergüenza. Es una vergüenza. Y le voy a platicar ahorita, hoy precisamente el periódico Reforma da a conocer la herencia indeseada, así la tituló, el saldo de la deuda pública que se ubicó en 9.3 billones de pesos al cierre de julio de este año, imagínese usted. Y bueno, hace una gráfica de la deuda pública amplia desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Desde 1995 al 2000, Ernesto Zedillo pues no incrementó, al contrario, decreció. De 39 que llegó cuando llegó él, de 39.4% que fue la deuda, la decreció al 31.9%. Fue de los... Eso volvería a Zedillo, a pesar de que a muchos todavía nos chirran los oídos, eso debería de volver a Zedillo héroe nacional. ¿De cuándo acá un presidente decrece la deuda, no? Y por ejemplo, Vicente Fox, que tampoco fue tan malo, de 32.1. En esa época. Sí, de esa época, no. Porque ahorita hay época. nanita ese Vicente Fox. También lo bajó a 29.8. O sea, lo mantuvo. O sea, finalmente del gobierno de Zedillo, que lo agarró, acuérdense, aquel error del 1 de diciembre, ¿se acuerdan? O sea, que fue fatal económicamente hablando para nuestro país. Bueno, después de ese error de diciembre, que fue más bien de los infiltrados, claro, del gobierno de Salinas. El 1 de diciembre fue
que le abrieron la ventana a un cuarto que ya estaba inundado, ¿no? No, y entonces dieron información antes de... Pero eso ya venía de atrás. Los traidores del gobierno de tema, Salinas, eso hay que decirlo. Fueron los traidores del gobierno de Salinas que quisieron estropearle su sexenio a Enrique Zedillo. Es correcto. Así fue. Pero bueno, después de Vicente Fox llega Calderón y de 29.1 que lo encontró, que fue el parte de la deuda, se incrementó al 37.7. O sea, ya se fue para arriba. Imagínese usted. Y Enrique Peña Nieto, que cuando llegó estaba en el 40.4, actualmente se incrementó al 49.2. Ese ha sido lo que hasta este momento, tema de las deudas públicas que se encuentra en nuestro país. Pero fíjate, la cantidad de 9,000 billones. 9.3 billones. 9 billones. O sea, ya la cifra no nos cabe muy bien en la cabeza. No. Pero, una constante. Fíjense la deuda que tenemos en todos esos gobiernos. Todos los funcionarios públicos de todos esos gobiernos, vaya usted a ver su casa. Vaya usted a ver sus riquezas. Mire qué bonito. O sea, estamos súper endeudados, pero todos ellos quedaron millonarios. Es que ese es el absurdo de este país. Porque no es que somos un país pobre, todos ellos millonarios. Yo llego, administro, me vuelvo millonario, pero todos ustedes están más fregados. Esa es la constante que el país ya no aguanta. Así es. Y bueno, esta fuente, si usted quiere checar la página de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, ahí se encuentra, porque pues, con todo lo que se ha empujado precisamente con los temas de transparencia, que ha presionado a asociaciones civiles y ciudadanos, pues ahí están. O sea, es una obligación del gobierno, del sector público, hacer y poner todas las cifras reales, porque es parte de las obligaciones que se tienen que dar en las páginas ahora de las secretarías y del tema de transparencia. Y ojalá en un futuro también podamos tener una página así, donde sea obligatorio tener todos los bienes de todos los funcionarios públicos. Eso sería muy interesante. Eso sería buenísimo. Bueno, que algunos dicen que se reservan por cuestiones que es información para la delincuencia organizada. Entonces la delincuencia organizada está dentro del poder, no está afuera. Claro. Esa es la delincuencia organizada institucional y la delincuencia organizada delincuencial. Todas esas están adentro, las dos. Así es. Una institucional y la que está afuera. No sabes con quién haces mejor tratados, es con los de afuera o con los de adentro. Pues Normita, de veras, ya no hay ni a quién irle, ¿no? Pero bueno, ese es así a cerrar el sexenio, la deuda histórica de nuestro país. ¿Qué le parece? Bueno, dirán que ya logramos primeros lugares, ¿no? No habíamos dicho en qué, ¿no? Pues no, pero... Qué vergüenza. Pues, es una vergüenza, de verdad. Pero bueno, ya es viernes, se nos acabó la semana, empieza el mes patrio, empieza el mes de fiesta, todo el mundo ya empezó en algunos lugares ya con la bandera. Nos decían, me mandaron un mensaje por internet donde decían que nos iban a dar realmente toda la parte histórica del mes de septiembre, porque hay muchas cosas que se festejan en septiembre que no tenemos. Es un mes emblemático. Así es, sí, pues todo lo que se vino dando desde la independencia de nuestro país. Y bueno, fíjate, regresando al tema de los empresarios y del evento que se llevó a cabo aquí en el Moon Palace, Claudio González nos decía algo interesante, que Quintana Roo no está destinado a ser un estado corrupto. Pues no está destinado. El tema son la gente que ha llegado y que y que se ha empeñado. Y que lo volvió corrupto. Así es. Porque bueno, no volvieron corrupto al estado de Quintana Roo, porque el estado de Quintana Roo es un estado pujante de gente que viene a trabajar, de gente que viene a hacer, a construir. Eso nos queda muy claro. Realmente al que volvieron corrupto es a su gobierno, y altamente corrupto y altamente eficiente en corrupción, hay que decirlo, porque hablando de deudas, Norma, es uno de los estados, solo creo que después de Chihuahua, que sus deudas se magnificó, pero volvemos a lo mismo. Gobernantes en viajes, en aviones privados, con séquitos de gente, fraudes a través de las mismas instituciones del gobierno,
carretadas de dinero defraudado al Estado, y entonces, bueno, convierten al gobierno en un ente corrupto, que es lo que dice Claudio X González, pero él habla de que Quintana Roo no está destinado a ser corrupto, y lo comparto, porque a pesar de toda esa asolación desde el gobierno, Quintana Roo sigue adelante. Quintana Roo sigue estando en la mente de millones y millones de seres humanos en este mundo, porque es a nivel mundial, que piensan en Quintana Roo como un destino, como un lugar que está en su lista para conocer en algún momento de su vida. No, y lo que él dice, evidentemente, es que las transformaciones pues son lentas, porque reconstruir y ahora sí que ser muy optimistas, necesita mucho dinero y tiempo, pero aquí el tema es cómo lograrlo, y yo creo que el lograrlo es la participación de la ciudadanía. Si no participamos como ciudadanos, no presionamos para que hayan los cambios, no lo vamos a lograr nunca. Hay que ser, pues a lo mejor a veces hasta soñadores en que pueda haber un cambio, pero hay que ser muy optimistas. Yo creo que sí se puede lograr. Nosotros como ciudadanos somos más que los que realmente gobiernan. Y yo creo que aquí, si no nos empoderamos como ciudadanía para pedir, exigir la rendición de cuentas de cómo se gasta el dinero, de nuestros impuestos, que es por obligación tenerlo y que se aplique para la ciudad, para los requerimientos de la ciudad, no vamos a lograrlo. Tenemos que participar, ciudadanos, no podemos ser ajenos ni voltear la cara a lo que está ocurriendo. El tema de inseguridad, el tema de que no vemos calles pavimentadas, todo eso genera la omisión también de la sociedad. Sí, porque nos hemos quedado de espectadores en muchos casos. Sí, tenemos que exigir. Y aquí la participación tiene que ser activa. Tenemos que exigir nuestros derechos y tenemos que participar directamente, porque si no, nos hacen participar nada más en el sentido que le conviene precisamente a los manejadores de las sociedades, y empezamos a caer en muchas cuestiones injustas y que no funcionan bien para el desarrollo de nuestros hijos, finalmente, para el futuro de la sociedad, ¿no? Y ya hablamos hace unos días aquí de esta escuela para alumnos con capacidades diferentes, ¿no? Que había salido a flote gracias al apoyo precisamente de la sociedad, de los padres de familia, y ya habían conseguido ellos tener un lugar, aunque era rentado. Ya había cierto presupuesto de parte del gobierno en el sentido que les pagaban algunos maestros. En fin, ellos a base de esfuerzo habían logrado sacar esto a flote, y de repente llega una funcionaria de educación que decide que no es importante, que se los empieza a echar para atrás. Dicen, oye, ¿cómo es posible? Si esto era algo que tendría que haber hecho el gobierno por él mismo, lo hicimos nosotros. Sí, hay que reconocerlo, ya logrando el apoyo de las instituciones en cierta medida, pero ahora, después de todo este esfuerzo, llegan y nos dicen que siempre no, que va para atrás, ¿no? Pues déjame decirte algo, que después del viernes que estuvo aquí precisamente una de las madres de familia de un alumno de esta escuela, ustedes recordarán hace 8 días que estuvo aquí la doctora Mara, pues ¿qué creen? Que recapacitaron en Secretaría. Recapacitaron la Secretaría de Educación y finalmente les dieron ya el apoyo a esta escuela, y obviamente ingresaron a los alumnos. Entonces, que iban. Ahí va yo. Recapacitaron mangos, hay que decirlo con sus letras. La sociedad no se dejó, se les enfrentó y le dijo no para nada, y te voy a exhibir y tú me cumples. Y ya ahora ya recapacitaron. Bueno, pues qué bueno que recapacitaron, sí, ¿no? Sí. Qué bueno que recapacitaron, bien por ellos, y esta es la actitud. Así es. Pero bueno, ese fue un logro que se dio precisamente de la participación ciudadana. Y eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Participar, ¿cómo? En asociaciones civiles, en asociaciones empresariales, en lo que sea, pero participar. En las elecciones tenemos siempre que participar si queremos realmente que haya una transformación en nuestro país, en nuestra ciudad y sobre todo en nuestro estado. Y bueno, nos despedimos. Pásela bien el fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes, doctor. Muy buen fin de semana a todos. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces.